En toda conexión, ya sea romántica, social o profesional, llega un momento en que algo dentro de ti simplemente hace clic. Al principio, eres tú quien busca el contacto. Respondes rápido, te explicas, intentas demostrar que eres suficiente, esperando que tu constancia convenza a alguien de tu valor. Haces todo lo que te dicen que una conexión requiere: apertura, esfuerzo, vulnerabilidad. Pero entonces, el silencio se alarga. Llegan las respuestas de una sola palabra. Tu presencia se da por sentada, y sin darte cuenta, empiezas a sentirte más pequeño en el mismo espacio donde intentabas ser visto. Es entonces cuando comienza el cambio, no en ellos, sino en ti. Dejas de buscar, dejas de perseguir, dejas de entregar pedazos de tu alma a cambio de atención temporal. Y en esa quietud, algo poderoso despierta. No es rencor, no es venganza, sino claridad. La clase de claridad de la que hablaban los estoicos, cuando te das cuenta de que tu paz no reside en el reconocimiento de otra persona, sino en tu capacidad para soltar con elegancia. Si eres alguien que está aprendiendo a valorar la quietud interior por encima del ruido exterior, considera suscribirte como un compromiso contigo mismo para recorrer el camino de la fortaleza, la claridad y el autodominio. Hay un tipo de silencio que no grita pidiendo atención, y sin embargo, de alguna manera, se convierte en lo más sonoro de la habitación. No exige, no ruega, no intenta convencer a nadie de su importancia, simplemente existe, y en esa quietud, obliga a los demás a sentir lo que tu presencia solía enmascarar: su propio vacío. Este es el poder de la quietud. No es pasiva, no es amarga, es intencionada. No hay rabia en ella, ni actuación, solo una retirada silenciosa, serena y definitiva. Y cuando eso sucede, la dinámica cambia. Quien una vez ignoró tus palabras, ahora es perseguido por tu silencio. Piensa en la última vez que alguien desapareció de tu vida sin dramas, sin un discurso final, sin un cierre, solo un desvanecimiento gradual. No te diste cuenta del espacio que ocupaban hasta que se fueron, y de repente tu mente se puso a trabajar. ¿Fue algo que dije? ¿Me perdí de algo? El silencio se convierte en un espejo, y el reflejo que revela nunca es cómodo. Así es como la mente responde a la quietud. Entra en pánico, porque la quietud deja espacio para el pensamiento, y el pensamiento, cuando se mezcla con el arrepentimiento, se convierte en una tormenta. Cuando alguien está siempre hablando, siempre explicando, siempre presente, se le puede dar por sentado. Pero cuando se queda en silencio, es cuando la gente finalmente escucha. No porque hayas alzado la voz, sino porque la has retirado. La filosofía estoica habla a menudo de esta verdad, recordándonos que la quietud no es inacción, sino una contención disciplinada. Marco Aurelio escribió una vez: «En ningún lugar puede un hombre encontrar un retiro más tranquilo o imperturbable que en su propia alma». La quietud es el espacio donde habita la claridad. Es donde das un paso atrás y dices: «Ya no participaré en esta dinámica que me pide dar sin recibir nada a cambio». No para castigar, sino para preservar. No te retiras derrotado. Te retiras con sabiduría, y la sabiduría no necesita ser ruidosa. La mayoría de la gente es adicta al ruido. Ruido digital, ruido emocional, ruido relacional. Pero el ruido no es conexión, es desorden. Y cuando te sumerges en la quietud, expones ese contraste. Tu ausencia no solo te elimina a ti, sino que resalta el desequilibrio.
y aquellos que se beneficiaron de tu exceso de entrega, ahora se quedan en el silencio con el que nunca pensaron que tendrían que convivir. Epicteto dijo: si alguien no quiere estar conmigo, yo quiero estar con esa persona aún menos. Eso no es crueldad, es autorrespeto. Es la decisión silenciosa de dejar de perseguir a personas que solo responden cuando temen perderte. Hay una extraña incomodidad que la gente siente cuando ya no tiene acceso a ti. Intentan pinchar tu silencio, ponerlo a prueba, perturbarlo. No porque te extrañen, sino porque extrañan el poder que tenían cuando tú todavía te movías hacia ellos. Pero cuando te detienes, de verdad te detienes, no con frialdad, sino con conciencia, todo cambia. Ya no hablas desde un lugar de necesidad, hablas desde un lugar de presencia, o no hablas en absoluto. Y tu silencio se convierte en la primera conversación real que han tenido consigo mismos. Carl Jung dijo una vez: la soledad es para mí una fuente de sanación que hace que mi vida valga la pena. La quietud no es aislamiento, es sanación. Es donde la energía emocional que una vez gastaste tratando de ser visto ahora comienza a regresar a casa. Ya no estás ahí fuera persiguiendo la comprensión. Estás aquí, dentro, reuniendo tu poder. Y el poder no se anuncia a sí mismo, simplemente se sienta, espera, observa. La quietud es como reclamas el control, no sobre ellos, sino sobre ti. No se trata de ser misterioso, se trata de estar anclado. Ya no estás disponible para actuaciones. Ya no reaccionas a cada impulso, cada retraso, cada silencio de su parte. Has aprendido que no toda pregunta merece una respuesta, no todo mensaje necesita una réplica, y no toda ausencia requiere que llenes el vacío. Eso es madurez, eso es dominio propio. Y aquellos que una vez contaron con tu disponibilidad emocional, ahora se enfrentan al espacio que ayudaron a crear. Es aquí, en esta quietud, donde tu valor comienza a aumentar, no porque te hayas vuelto más, sino porque dejaste de darte tan libremente. Permitiste que la otra persona se sentara en su propia energía, sin tu trabajo emocional para sostenerla, y empiezan a darse cuenta. La conexión no era tan unilateral como pensaban. Tú no eras quien perseguía, eras quien se presentaba. El peso que sienten ahora es el peso que tú cargaste en silencio, y ese silencio habla por volúmenes. Séneca nos recuerda: el mayor remedio para la ira es la demora. La quietud no se trata solo de alejarte, se trata de negarte a reaccionar. Comienzas a entender que tu mayor influencia no proviene de la afirmación, sino de la contención. No te provocan fácilmente, no te apresuras a aclarar, no luchas por ser elegido. Te eliges a ti mismo. Y en un mundo que prospera con reacciones instantáneas y sobreexposición emocional, tu compostura se vuelve magnética. Deja que otros se pregunten. Deja que repasen los momentos. Deja que sientan la ausencia de lo que dieron por sentado, porque la verdadera quietud no solo te retrae a ti, sino que los atrae a ellos, no a través de la manipulación, sino del contraste. Les muestras, sin decir una palabra, cómo se siente la vida sin ti. Y por primera vez, tienen que confrontar lo que nunca estuvieron dispuestos a ver antes. La quietud no es el final de la conexión, es el comienzo del discernimiento. Es donde dejas de intentar ser escuchado y comienzas a escucharte a ti mismo. No los estás castigando con el silencio, estás protegiendo tu paz.
Y cualquiera que confunda eso con distancia, nunca valoró realmente tu cercanía. Ahora te mantienes quieto, no frío, sino claro. No enojado, sino consciente. Y esa conciencia se convierte en tu ventaja, porque nada sacude más a una persona que la comprensión de que perdió el acceso a ti. Y no fue porque desapareciste, fue porque finalmente regresaste a ti mismo. El apego es algo silencioso. Rara vez se anuncia, no pide permiso y no necesita reconocimiento para crecer. Simplemente se construye en segundo plano, tejido en los ritmos de tus respuestas, tu risa ante sus chistes a medias, tus recordatorios, tu paciencia, tu presencia. Y como es tan constante, tan inquebrantablemente consistente, comienza a sentirse como algo dado, como algo que siempre estará ahí, hasta que deja de estarlo. Y es entonces cuando el silencio golpea de manera diferente, no como paz, sino como ausencia. La verdad es que la mayoría de la gente no se da cuenta de lo atada que está a tu presencia hasta que ésta desaparece. No notan el peso que cargabas por ellos hasta que lo sueltas. Tu lealtad se volvió invisible. Tu trabajo emocional no fue verbalizado, y sin embargo, dependían profundamente de él. Esa es la ironía de la naturaleza humana. Las cosas de las que más dependemos, a menudo son las que menos valoramos, hasta que ya no son nuestras. Lo que una vez pareció ordinario se vuelve raro, y aquel a quien apenas notaban comienza a resonar en todo. Siempre estabas ahí, preguntando cómo estaban, apareciendo, llenando los vacíos emocionales sobre los que nunca preguntaron, pero que siempre esperaban que entendieras. Y se acostumbraron. Tu constancia se convirtió en ruido de fondo. Tu generosidad fue filtrada a través de la lente de la expectativa. Los hiciste sentir vistos, pero ellos dejaron de verte a ti. Y entonces te detuviste. No por ira, no para demostrar un punto. Simplemente te detuviste porque algo dentro de ti se aquietó y se dio cuenta de que esto no estaba siendo correspondido. Y es entonces cuando todo cambia. No sienten la pérdida de inmediato. Al principio es solo un ligero cambio en el aire. Un mensaje sin respuesta. Una pausa más larga. Menos calidez en tu tono. Pero lentamente, esa ausencia comienza a florecer en conciencia. Comienzan a buscar lo que nunca antes tuvieron que buscar. Abren tu chat y repasan los recuerdos, preguntándose si se perdieron las señales. No porque te extrañen, sino porque extrañan la versión de sí mismos que eran cuando a ti te importaba. Como dijo una vez Epicteto, no son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Cuando estabas disponible, ellos tenían opiniones, creían que podían contactarte cuando quisieran, que tu amabilidad no tenía límites, que tu presencia era incondicional, pero cuando das un paso atrás, esas opiniones colapsan, y lo que ocupa su lugar no es la comprensión, es la duda. Se forman preguntas. Y la mente humana no maneja bien los ciclos abiertos. Comienza a obsesionarse, a reflexionar, a reconstruir líneas de tiempo en busca de lo que salió mal. La gente a menudo confunde la reflexión con extrañarte. No se dan cuenta de que lo que realmente anhelan no eres tú. Es lo fácil que se sentía ser querido por ti. Esa versión de la conexión donde nunca tuvieron que buscar porque tú ya estabas ahí. Esa facilidad, esa seguridad emocional, ese hilo invisible que mantenía todo unido sin que ellos notaran los nudos que tú atabas constantemente, solo para evitar que se deshiciera. Eso es lo que anhelan. No porque hayan cambiado, sino porque tu ausencia ahora los obliga a sentir todo aquello de lo que tú los protegías. Pero para entonces, tu energía ha cambiado.
Ya no buscas ser entendido. Has dejado de repasar el esfuerzo. Has dejado de medir tu valor por el reconocimiento de otra persona. Ahora entiendes que la verdadera conexión no requiere que desaparezcas para ser visto. Y a medida que te desapegas, algo poderoso comienza a suceder. No en ellos, sino en ti. Empiezas a notar todas las formas en que diste más de lo que recibiste. Recuerdas los días en que confundiste ser necesitado con ser valorado, y te perdonas por no haberlo notado antes. Cuando dejas de ofrecer acceso, la gente comienza a recordar lo raro que era tenerlo. Recuerdan cómo tu presencia los hacía sentir seguros, cómo tu voz calmaba su caos, cómo tu fe en ellos los hacía creer en sí mismos. Y ahora que se ha ido, comienzan a buscar. No solo a ti, sino a ese sentimiento. Pero aquí está la verdad. No lo encontrarán en otra persona porque no se trataba de la atención. Se trataba de la intención. Y tu intención nunca fue casual. Puede que regresen, sí. A menudo lo hacen. No porque de repente vean tu valor, sino porque ahora sienten el vacío que una vez llenaste. Pero lo que encontrarán es una versión de ti que ya no encaja en el papel que recuerdan. No más fría, solo más clara. No enojada, solo no disponible. Y esa claridad se sentirá como distancia. Pero no es distancia. Es sanación. Eres tú, que ya no te encoges para ser digerible. El apego, una vez roto, no regresa de la misma manera. O se profundiza a través del crecimiento mutuo, o se disuelve en un recuerdo. Y aquellos que regresan esperando el pasado, a menudo se encuentran con un silencio que dice: esa versión de mí ya no vive aquí. Porque una vez que te has desapegado de la necesidad de ser visto, ya no aceptas ser pasado por alto. Perseguir a alguien siempre parece noble al principio. Te dices a ti mismo que se trata de cuidar, de esforzarse, de demostrar que estás dispuesto a luchar por lo que importa. Pero en silencio, bajo la superficie, algo más está sucediendo. Cada vez que te excedes, estás susurrando un mensaje que quizás ni siquiera te das cuenta de que estás enviando. Necesito algo de ti que parece que no puedo encontrar en mí mismo. Es sutil. No se dice. Pero remodela toda la dinámica. Y en ese espacio, quien persigues no ve devoción. Ve una ventaja. Lo que debería haber sido mutuo se vuelve desigual. No porque sean mejores, sino porque tú te rebajaste en el proceso de demostrar tu valía. Esa es la herida. No que no te vieran, sino que tuvieras que esforzarte tanto para ser visto. Que diluyeras tu autorrespeto solo para mantener su interés. Y cuanto más profundizas en ese patrón, más comienzas a borrar el mismo valor que intentabas mostrar. Respondes rápidamente a cosas que apenas merecen tu tiempo. Justificas comportamientos que faltan al respeto a tu presencia. Sigues apareciendo en espacios que no son recíprocos. Y poco a poco, dejan de estar agradecidos. No porque no valgas la pena, sino porque te has vuelto predecible. Carl Jung dijo una vez: lo más aterrador es aceptarse a uno mismo por completo. Pero es precisamente esa negativa a aceptarnos plenamente lo que a menudo nos lleva a esta trampa de perseguir. Esperamos que la atención de otra persona confirme nuestro valor. Esperamos que al hacer más, finalmente seamos elegidos de una manera que valide las partes de nosotros de las que secretamente dudamos. Pero cuanto más intentas ganar lo que debería darse libremente, más invisible te vuelves. No porque no importes, sino porque aprenden a esperarlo todo y no dar nada a cambio. Y la paradoja es cruel.
Cuanto más esfuerzo pones, más se inclina la balanza en tu contra. Les enseñas, sin querer, que tu tiempo está siempre disponible, que tus límites son flexibles, que tu energía no tiene costo. Y al hacerlo, sin darte cuenta, te devalúas a ti mismo. No a sus ojos, sino a los tuyos. El desequilibrio se vuelve interno antes de volverse relacional. Sientes el desgaste. Sientes cómo se acumula el resentimiento. Sigues esperando que mejores y solo das un poco más. Pero no lo hace, porque lo que persigues, lo colocas por encima de ti. Y lo que colocas por encima de ti, tiene el poder de aplastarte. Los estoicos entendieron esta dinámica profundamente. Marco Aurelio escribió: si te aflige algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella. Tu sufrimiento no proviene de su falta de esfuerzo. Proviene de tu decisión de seguir persiguiendo a pesar de ello. De seguir esperando donde la esperanza se ha convertido en autoabandono. De seguir demostrando tu valía a alguien que ya ha hecho que su comodidad sea más importante que tu claridad. Y en el momento en que te detienes, algo milagroso sucede. El desequilibrio se derrumba, porque nunca se trató de que ellos estuvieran por encima de ti. Se trataba de que tú te colocabas por debajo. En el segundo en que dejas de extralimitarte, la ilusión se hace añicos. Ya no están en un pedestal, simplemente quedan expuestos. Expuestos por lo poco que estaban dando, por lo mucho que estaban recibiendo, por cuánto tiempo se apoyaron en tu constancia ofreciéndote lo mínimo. Y ahora, sin tu esfuerzo para sostenerlos, se quedan solos, y el mundo es más silencioso, más vacío, y mucho menos impresionante de lo que una vez pareció. Comienzas a ver cómo la persecución enmascaraba la verdad, que tú sostenías la conexión, que tú hacías el trabajo emocional pesado, que tu presencia era el pegamento, y sin ella, todo comienza a desmoronarse. Pero en lugar de sentir arrepentimiento, comienzas a sentir alivio, porque desapegarte no solo te elimina de su mundo, te devuelve al tuyo. Ya no esperas su reconocimiento para sentirte visto. Ya no estás desesperado por su respuesta para sentirte escuchado. Ya no te encoges solo para mantener una conversación que ni siquiera comenzaste. Séneca escribió una vez: nadie tiene el poder de tener todo lo que quiere, pero está en su poder no querer lo que no tiene. No necesitas ser elegido por alguien que solo te valora cuando lo persigues. No necesitas esperar una validación que llega demasiado tarde. Lo que necesitas es reconocer que nada construido sobre el desequilibrio puede sostenerse. Que el respeto, cuando se ruega, se convierte en lástima. Y nadie quiere ser compadecido. Cuando finalmente dejas de perseguir, comienzas a ver lo que nunca fue real. Las conversaciones que solo ocurrían cuando tú las iniciabas. La conexión que solo existía cuando tú la mantenías unida. La relación que solo estaba viva porque tú seguías insuflando vida en ella. Y con cada paso atrás, la claridad regresa. Te das cuenta de que tu valor nunca estuvo ausente. Solo estaba oculto bajo el peso de tu propia entrega excesiva. Pensabas que estabas siendo fuerte, leal, comprometido, pero lo que estabas era agotado, y ahora has terminado, no con amargura, no roto, simplemente has terminado, porque la paz no vive en la demostración, vive en la presencia. Y has vuelto a casa, a la tuya. Así que cuando finalmente noten tu ausencia, cuando intenten volver a contactarte, reclamar la atención que solías dar tan libremente, encontrarán a alguien nuevo. No porque te hayas convertido en otra persona,
sino porque finalmente dejaste de ser menos tú mismo por el bien de ser más para ellos. Y ese cambio silencioso, ese es el verdadero poder. El silencio no es debilidad, no es evasión, no es la falta de algo, es la presencia de algo más profundo, más fuerte, algo que la mayoría de la gente, con su ruido, es incapaz de reconocer. No se trata de darle la espalda a alguien para demostrar un punto. Se trata de volverse hacia adentro para recordar el tuyo. El silencio no es lo que sucede cuando te quedas sin palabras. Es lo que sucede cuando ya no sientes la necesidad de explicarte a personas que solo escuchaban para responder, no para entender. En un mundo que celebra el compromiso constante, el silencio se vuelve radical. No es pasivo, es preciso. No es una retirada, es una redefinición. Cuando dejas de hablar, de justificar, de sobreexplicar tu alma a alguien que ni siquiera está prestando atención, ese silencio se vuelve más fuerte que cualquier cosa que hayas dicho. No necesita puntuación, no necesita un pie de foto, simplemente se queda ahí, con calma, exponiendo cada grieta en la conexión que tus palabras solían encubrir. Y aquí está la cuestión. Ese tipo de silencio no solo deja a las personas con la ausencia, las deja consigo mismas. Esa es la parte para la que no están preparadas. Tu silencio se convierte en un espejo, y cuando ya no hay ruido que las distraiga, comienzan a escuchar cosas que han estado evitando. Repasan tu último mensaje. Diseccionan tu tono. Interpretan pausas que nunca antes estuvieron ahí. Llenan los vacíos con su propia culpa, su propio miedo, su propio arrepentimiento. Y se sienten atormentadas, no por lo que dijiste, sino por lo que no dijiste. Aquí es donde comienza la obsesión. No cuando hablaste, sino cuando te detuviste. Porque mientras tú explicabas, ellos podían permanecer cómodos. Pero ahora que estás en silencio, tienen que hacerse las preguntas que tú solías responder por ellos. Y eso es a lo que la mayoría de la gente realmente le teme, quedarse a solas con la verdad. Carl Jung dijo una vez, la gente hará cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentarse a su propia alma. Y tu silencio elimina todas sus distracciones, los obliga a escuchar lo que siempre estuvo ahí, pero enterrado bajo el sonido de tu esfuerzo constante. Tu esfuerzo por arreglar, por aclarar, por suavizar la incomodidad de su indiferencia. Pero ahora, solo hay espacio. Y en ese espacio, el peso de su indiferencia se vuelve innegable. No guardas silencio para castigar. Eso no es fortaleza, es orgullo. No se trata de venganza, se trata de restauración. No te retiras porque estés enojado. Haces una pausa porque finalmente te has dado cuenta de que no todo merece tu energía. No toda conversación es sagrada. No toda conexión es digna de ser salvada. Y las fronteras más poderosas son a menudo las más silenciosas. Séneca escribió, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. ¿Y no es esa la parte más dolorosa? Mirar atrás y darte cuenta de cuánto de tu vida pasaste tratando de ser escuchado por alguien que no tenía intención de escuchar. Te explicaste una y otra vez, esperando que tal vez, esta vez, por fin, lo entendieran. Pero no lo hicieron. No porque no fueras claro, sino porque ellos no eran capaces. Y ahora, tu silencio se convierte en lo primero que realmente escuchan de ti. Es extraño cómo algo tan silencioso puede hacer tanto ruido en la mente de otra persona. Pero esa es la naturaleza del silencio. Amplifica todo lo que estaba oculto. Y una vez que comienza a resonar, se vuelve difícil de ignorar.
El silencio que dejas atrás no está vacío. Está cargado. Contiene cada vez que fuiste ignorado, cada vez que fuiste pasado por alto, cada vez que tu amabilidad fue confundida con debilidad. Contiene la verdad no dicha. Tuviste acceso. Lo usaste mal. Ahora se ha ido. No tienes que hacer una gran salida. No tienes que anunciar tu retirada. Eso es una actuación. Eso es ruido. El verdadero silencio es limpio, tranquilo, definitivo. No discute. No se defiende. Simplemente se detiene. Y eso es lo que lo hace tan difícil de combatir. Porque no queda nada contra lo que empujar. Nada que culpar. Solo el peso innegable de su propio comportamiento, reflejado en la quietud que dejaste a tu paso. Y lentamente comienzan a sentirlo. No todo de una vez, sino en oleadas. En momentos en los que te buscan y se dan cuenta de que ya no respondes. En recuerdos que antes les daban consuelo y ahora duelen con la pérdida. En la comprensión de que tu ausencia pesa más que tu presencia. Esa es la paradoja del silencio. No es más ligero, es más ruidoso. No más suave, sino más agudo. No distante, sino íntimo. De la única manera en que la reflexión puede serlo. Epicteto dijo: tenemos 2 oídos y una boca para que podamos escuchar el doble de lo que hablamos. Pero la mayoría de la gente habla sin cesar solo para evitar escuchar algo en absoluto. Tu silencio es una invitación, no a regresar, no a reconciliarse, sino a reflexionar. Y si la aceptan o no, ya no es tu problema. Porque en el momento en que elegiste la quietud sobre la lucha, recuperaste algo mucho más valioso que su atención. Recuperaste tu paz. Ya no estás demostrando nada. No estás luchando por ser visto. No estás tratando de convencer a nadie de tu valor. Simplemente estás quieto. Y esa quietud se convierte en tu fortaleza. Porque el verdadero poder no grita. No necesita hacerlo. Simplemente existe, tranquilo, sereno, inmutable. Y cuando el mundo a tu alrededor finalmente se calma, es esa quietud la que permanece. Así que si vuelven, encontrarán una versión diferente de ti, ni amargada, ni a la defensiva. Simplemente, ya no disponible para ser malinterpretada. Porque una vez que el silencio ha hecho su trabajo, no queda nada más que decir. Cada relación, cada conversación, cada mirada a través de una habitación, todo tiene lugar dentro de un marco invisible. No uno que puedas ver o tocar, sino uno que puedes sentir. Es la sutil tensión entre quién tiene la necesidad y quién ofrece el valor. Y lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que este marco lo determina todo. El equilibrio de la atención, el flujo de poder, la dirección del esfuerzo. Lo has sentido antes, aunque no pudieras ponerle nombre. Esa sensación de perseguir el tiempo de otra persona, su validación, su energía. La frustración silenciosa de ser siempre quien inicia, quien explica, quien espera. Eso es lo que se siente al vivir dentro del marco de otra persona. Y cuanto más tiempo permaneces ahí, más olvidas que alguna vez tuviste el tuyo. Cuando persigues, incluso con las mejores intenciones, entras en una dinámica que pone tu valor en manos de otro, no porque sean mejores que tú, no porque lo pidieran, sino porque eso es lo que hace el perseguir. Te doblega, te pide que demuestres, que complazcas, que actúes, te pone al límite, te hace adivinar, te deja dudando de tus palabras, de tu momento, de tu presencia. Te conviertes en el que espera una respuesta, en el que espera ser elegido. Y sin siquiera saberlo, has hecho de su aprobación tu ancla.
Carl Jung dijo una vez: el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Pero no puedes hacer eso cuando tu identidad se construye dentro del marco de otra persona. No puedes saber quién eres realmente si tu valor sube y baja con la atención de alguien más. Por eso el desapego no se trata de alejarse, se trata de regresar a tu propia mente. Cuando dejas de perseguir, no los estás rechazando, simplemente estás volviendo a ti mismo. Y al hacerlo, el marco comienza a cambiar. El desapego no necesita ser ruidoso, no necesita ser cruel, no requiere ninguna declaración, solo requiere compostura. Un reconocimiento silencioso de que ya no necesitas convencer a nadie de nada. Ya no pides que te entiendan. Ya no explicas por qué mereces respeto. No defiendes tus intenciones ante personas que las tergiversaron para su propia comodidad. Simplemente, has dejado de entregar tu energía como si fuera gratis. Y ahí es donde se esconde el poder. No en la confrontación, sino en la calma. No en los gritos, sino en el silencio. Porque el marco no cambia cuando lo exiges. Cambia cuando dejas de dar a la gente el acceso que nunca se ganaron. Cuando dejas de perseguir, ellos comienzan a sentir la quietud donde antes vivía tu esfuerzo. Y de repente, son ellos los que se preguntan, los que buscan, los que calculan sus palabras, inseguros de tu respuesta. No porque te hayas convertido en otra persona, sino porque has dejado de hacerlos el centro de tu autoestima. Este cambio no ocurre con venganza, sino con refinamiento. Cuando dejas de intentar demostrar que eres suficiente, te conviertes en el estándar. Cuando dejas de intentar arreglar un vínculo unilateral, comienzas a atraer a personas que te encuentran a mitad de camino. Porque ya no estás actuando, estás eligiendo. No estás al borde de su mundo, esperando ser invitado a entrar. Estás anclado en el tuyo. Y ese sutil cambio es más poderoso que cualquier discurso que puedas dar. Marco Aurelio escribió: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto, y encontrarás la fuerza. Eso es el marco. Es el espacio donde reclamas el control. No estás tratando de ganarte a alguien. No estás luchando por un asiento en una mesa que requiere que te hagas más pequeño. Te estás dando cuenta de que tu paz nunca estuvo destinada a ser negociada. Y una vez que te asientas en esa comprensión, tu energía cambia. Ya no te inclinas hacia adelante con desesperación. Te reclinas hacia atrás con discernimiento. Lo que la gente a menudo olvida es que la influencia no proviene de ser la voz más fuerte en la habitación. Proviene de ser aquel que no se inmuta cuando el silencio se alarga, el que no se apresura a llenar las pausas incómodas, el que no teme ser malinterpretado. Porque cuando conoces tu propio valor, ya no mendigas reconocimiento. Lo encarnas. Esa presencia habla más fuerte que cualquier palabra. Y finalmente, las personas que alguna vez tuvieron poder sobre tus emociones comienzan a sentir ese cambio. Notan tu ausencia, no solo física, sino energéticamente. Se dan cuenta de que ya no pueden contar con tu disponibilidad. No pueden predecir tu respuesta. No pueden confiar en tu perdón como antes. Y esa incertidumbre crea gravedad. No porque los hayas manipulado, sino porque te retiraste de una dinámica que nunca fue sostenible. Por eso el marco es tan importante. Porque cada vez que entras en el marco de otra persona, corres el riesgo de perderte a ti mismo. Corres el riesgo de convertirte en la versión de ti que se doblega en lugar de mantenerse firme. Que sobreexplica en lugar de observar.
que suplica en lugar de elegir. Pero cuando creas tu propio marco, construido sobre la claridad, la calma y los límites, ya no necesitas que nadie lo valide. O entran con respeto, o se quedan fuera. Séneca dijo una vez: quien es valiente, es libre. Y hay una especie de valentía en negarse a perseguir, en quedarse quieto mientras otros esperan que te muevas. No se trata de ser indiferente, se trata de ser selectivo. No necesitas levantar la voz para ser escuchado. No necesitas luchar por la atención de alguien que solo te ve cuando haces ruido. Simplemente regresas a tu centro y dejas que el silencio hable por sí mismo. Porque una vez que el marco cambia, todo lo demás lo sigue. Ya no intentas encajar en su mundo, los invitas al tuyo, y esa invitación ya no es gratuita. Se gana, no suplicando, no demostrando, sino presentándose con la misma claridad y compostura que tenías cuando dejaste de dar explicaciones. Y desde ese lugar, no persigues, atraes. El desapego, a menudo, se malinterpreta. La gente asume que es frío, como cerrar una puerta y echar el cerrojo. Piensan que se trata de apagar tus emociones, de alejarte sin cuidado, sin pensar. Pero el verdadero desapego no es frío, es claro. No es ira, no es amargura, no es venganza, es paz, finalmente comprendida. Es cuando dejas de necesitar forzar una conexión, cuando dejas de entregar tu energía solo para ser visto. No necesitas desaparecer con drama. No necesitas hacer anuncios ni dar ultimátums. Simplemente reduces tu presencia, lenta, silenciosamente, hasta que se vuelve sagrada. Hasta que tu ausencia tiene más peso del que jamás tuvo tu presencia. Llega un momento en que te das cuenta de que no todo mensaje merece una respuesta. No todo cambio de tono necesita ser explicado. No todo silencio debe llenarse con reafirmaciones. Empiezas a elegir cuándo y cómo interactúas. No para manipular, sino para proteger. Porque la paz, como enseñaron los estoicos, no proviene de lo que ganas. Proviene de lo que aprendes a vivir sin ello. Marco Aurelio escribió una vez: muy poco se necesita para tener una vida feliz. Todo está dentro de ti, en tu forma de pensar. No necesitas más reacciones. No necesitas aplausos. Necesitas alineación. Cuando dejas de necesitar una respuesta, no te estás rindiendo. Estás dando espacio. Cuando dejas de necesitar que reaccionen, no te estás retirando. Finalmente estás descansando. Y cuando dejas de necesitar ser entendido, sucede algo sorprendente. Eres entendido. No a través de argumentos o justificaciones, sino a través de la claridad de tu ausencia. La quietud habla más fuerte que cualquier defensa. La gente lo siente en tu falta de reacción, en el tempo de tu silencio, en la forma tranquila en que ya no te apresuras a arreglar lo que no te corresponde. Carl Jung dijo una vez: todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a un entendimiento de nosotros mismos. El desapego te lleva hacia adentro, donde comienza la verdadera sanación. Ya no se trata de ellos, se trata de ti, de entender la parte de ti que una vez pensó que su valor se demostraba por cuánto podía soportar, de soltar la versión de ti mismo que creía que el amor tenía que ganarse a través de la sobreextensión y el autosacrificio. Comienzas a ver que estar presente no significa estar disponible para la falta de respeto, que el amor no es real si exige que pierdas tu paz para mantenerlo vivo. A medida que te desapegas, la necesidad de validación comienza a desvanecerse,
Ya no anhelas un cierre de aquellos que construyeron su comodidad sobre tu confusión. Ya no intentas demostrar tu versión a quienes decidieron que no querían verla. El silencio se vuelve menos sobre ellos y más sobre ti, reclamándote a ti mismo. Tu ritmo, tu claridad emocional, tu capacidad de respirar sin esperar permiso. Séneca dijo una vez, sufre más de lo necesario quien sufre, antes de que sea necesario. El desapego te enseña a dejar de sufrir 2 veces. Una por la decepción que otros traen y otra por la historia que escribes a su alrededor. Empiezas a ver las cosas como son, no como esperabas que fueran. Ya no romantizas las señales de alerta. Ya no confundes la inconsistencia con el misterio. Y ya no permaneces en situaciones que te roban la claridad. Ves la realidad, no con ira, sino con aceptación. Y ese tipo de claridad es rara. Te vuelves imperturbable, no porque no sientas, sino porque has dejado de dar acceso a cada sentimiento que tienes. Sabes cuándo hablar y cuándo callar. Sabes cuándo acercarte y cuándo dar un paso atrás. Ya no buscas ser elegido. Eliges. Y la paz que viene con eso es innegable. Te comportas de manera diferente. Entras en una habitación sin explicar tu presencia. Interactúas sin tratar de agradar. Escuchas más y hablas menos, no porque te hayan silenciado, sino porque ahora tus palabras tienen peso. Cuando otros comiencen a notar tu cambio, lo llamarán distancia. Dirán que has cambiado. Y tienen razón. Has dejado de estar emocionalmente accesible para personas que nunca se ganaron tu cercanía. Has dejado de compartir en exceso con la esperanza de conectar. Has dejado de traicionar tus límites para mantener la paz. Esa versión de ti que necesitaba constante reafirmación, esa versión se ha callado. Y en su lugar, se alza algo mucho más fuerte, el discernimiento. No eres frío, eres claro. No hay resentimiento, solo realineación. No los estás castigando con tu silencio. Te estás respetando a ti mismo con él. No los estás excluyendo. Simplemente, ya no dejas la puerta abierta de par en par. Y si no saben cómo manejar eso, solo revela cuánto dependían de tu apertura sin haber ofrecido nunca la suya. Aristóteles dijo, conocerse a sí mismo es el principio de toda sabiduría. El desapego es la práctica de conocerte de nuevo, sin el ruido de las expectativas de los demás, sin ceder a sus cambios de humor, sin confundir su inconsistencia con tu insuficiencia. Vuelves a tu centro, y desde allí, la vida se vuelve más simple, más clara, más silenciosa. Dejas de buscar la paz en personas que prosperan en el caos. Dejas de pedir amor a personas que solo saben tomar. Dejas de esperar claridad de aquellos que son adictos a la confusión. Y en esa quietud, en esa reducción de ruido, te conviertes en algo que no puede ser reemplazado. Una presencia imperturbable. Y ese es el tipo de presencia que la gente recuerda. No porque fuera ruidosa, sino porque una vez que se fue, todo se sintió diferente. Hay una razón por la que el silencio perdura más que las palabras. Cuando algo termina de forma clara, sufrimos el duelo, lo procesamos y seguimos adelante. Pero cuando algo termina sin explicación, cuando simplemente se desvanece, desaparece, se desliza hacia la quietud, no seguimos adelante. Entramos en un bucle. Le damos vueltas en la mente una y otra vez, buscando un significado. Eso no es debilidad.
es psicología. La mente está diseñada para cerrar ciclos, para buscar una conclusión. Y cuando no la obtiene, entra en espiral. Por eso, que alguien diga, he terminado, puede doler menos que alguien que desaparece sin decir una palabra. El cierre trae paz, pero la ausencia de cierre trae obsesión. Empiezas a analizarlo todo. El último mensaje, la última mirada, la última vez que su tono cambió. Buscas pistas que pasaste por alto, indicios que ignoraste. Reescribes toda la historia, tratando de encontrar la parte donde todo se vino abajo. Y cuanto más intentas resolverlo, más se disuelve en fragmentos. Eso es lo que lo hace tan difícil. Porque no se trata solo de ellos, se trata de las preguntas sin respuesta que dejan atrás. Carl Jung dijo una vez, el hombre no puede soportar una vida sin sentido. Y en ausencia de cierre, la mente comienza a crear significado. Incluso si es imaginado, incluso si es doloroso. Esto es lo que los psicólogos llaman el efecto Zeigarnik. La tendencia del cerebro a fijarse más intensamente en experiencias incompletas que en las completadas. Tu cerebro no hace esto a propósito. No está tratando de torturarte, solo está tratando de entender. Y entender se siente imposible cuando la historia no tiene final. No te obsesionas porque estés roto, te obsesionas porque la narrativa lo está. Y en algún lugar de tu psique, hay una versión de ti que todavía espera una respuesta que nunca llegará. Pero aquí es donde sucede algo poderoso. La misma fuerza que hace que la mente entre en bucle también puede ser redirigida. Porque la obsesión es solo energía sin dirección. Y si no puedes cerrar el ciclo con ellos, puedes comenzar a cerrarlo contigo mismo. Eso no significa fingir que no importó. Significa darte a ti mismo el cierre que ellos nunca ofrecieron. Significa decir, no me alejé porque dejé de preocuparme. Me alejé porque empecé a preocuparme por mí mismo. Esa simple frase puede ser el comienzo de un nuevo capítulo. Uno que no requiere que ellos pasen la página. Marco Aurelio escribió, si alguien es capaz de demostrarme que lo que pienso o hago no es correcto, cambiaré con gusto, pues busco la verdad. Pero, ¿qué haces cuando alguien se va sin mostrarte nada en absoluto? Cuando no corrigen, no confrontan, no explican. Aprendes a encontrar la verdad en el silencio. Aprendes a ver su ausencia no como un ataque, sino como un mensaje. Y a menudo, ese mensaje es más claro que cualquier palabra que pudieran haber dicho. No estaban dispuestos a hacer el trabajo de terminar las cosas correctamente. Y eso dice más sobre su capacidad que sobre tu valor. Porque lo que mantiene a la gente estancada por más tiempo es la creencia de que podría haber terminado de otra manera. Que si solo hubieran dicho una cosa más, hecho una cosa más, esperado un día más, tal vez la historia habría tenido otro desenlace. Pero cuando miras de cerca, ves el patrón. Ves cuánto esfuerzo pusiste para mantenerlo vivo. Ves cuánto se alejaron ellos antes de que llegara el silencio. Y de repente, el bucle comienza a debilitarse. No porque se haya resuelto, sino porque dejas de culparte por no haberlo resuelto. Séneca escribió una vez, estar en todas partes es no estar en ninguna. Y lo mismo ocurre con tu energía. Si sigues dispersándola en historias sin resolver, nunca llegas por completo a tu propia vida. Mantienes un pie en el pasado, esperando una versión de cierre que nunca llegará. Y al hacerlo, te robas la paz en el presente. Pero cuando finalmente dices,
No necesito sus palabras para sanar. Algo cambia. El eco se vuelve más silencioso. La obsesión pierde peso. Y comienzas a escribir desde un lugar nuevo, uno arraigado en tu propia claridad, no en su confusión. Esto no significa que el bucle desaparezca de la noche a la mañana. La mente aún puede divagar, aún puede sentirlo. Una atracción, una curiosidad, un espacio hueco que una vez contuvo potencial. Pero ahora lo reconoces por lo que es. No un amor inconcluso, sino una explicación inconclusa. Y dejas de esperar que alguien más la complete. Cierras el ciclo al darte cuenta de que no necesitas su permiso para dejar de pensar en ellos. La verdad más difícil de aceptar es que algunas personas se van no porque la conexión no fuera real, sino porque la responsabilidad que requería era demasiada. Y entonces desaparecen. Evitan la conversación. Eligen la huida limpia en lugar de la honestidad difícil. Y ese silencio resuena, pero no para siempre. Con el tiempo, se convierte en un zumbido lejano, recordándote no la pérdida, sino el crecimiento. Porque en el instante en que dejaste de buscar respuestas en ellos, comenzaste a escucharte a ti mismo. Por eso, cuando regresen, y a veces lo hacen, no te sorprendas. No porque por fin hayan encontrado las palabras correctas, sino porque sintieron el peso de la historia que dejaste inconclusa. La diferencia es que ahora ya no necesitas escucharlo, porque ya has pasado página. Y ese es el cierre más poderoso de todos, el que te das a ti mismo, cuando nadie más tuvo la valentía de ofrecértelo. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es simplemente marcharte. Sin ira, sin hacer ruido, sino con una paz tan plena que se vuelve inolvidable. Porque cuando dejas de buscar la claridad en los demás, la creas dentro de ti. Y esa clase de claridad no ruega ser comprendida. Simplemente avanza, intacta, inquebrantable. Si este mensaje resonó en lo profundo de tu ser, hay más esperándote. Mira el siguiente video en tu pantalla. Podría ser el recordatorio que tu mente ha estado esperando. Gracias por ser parte de Stoic Journal. Mantente anclado, mantén la claridad y nunca olvides que tu quietud es tu fortaleza.